Bien, entonces estamos en el estudio de 2 de Corintios capítulo 8, en el cual Pablo está hablando de la ofrenda que iban a dar los de Corinto hacia los de Jerusalén. Recordemos que Corinto era la parte sur de Grecia y Jerusalén era una parte que estaba necesitada ahorita con tanta hambre que había, con tanta gente que estaba ahí poblando la iglesia de Jerusalén y con la pobreza obviamente que era resultado de la invasión de los romanos. Entonces Pablo les mencionó que ellos pues tenían que dar. Y el ejemplo máximo, como lo vimos ya en las últimas clases, es que pues tomen el ejemplo de Jesús. Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser hechos ricos con la pobreza de Él. Repetimos, esto habla de la venida de Cristo a la tierra. No habla de que haya vivido como pobre, ni que tengamos que exaltar la pobreza, buscar que todos seamos pobres, dar nuestros bienes a todos los demás y que nos quedemos sin nada. Eso no es lo que está mencionando las Escrituras. Pablo les menciona que eso es lo que hizo Jesús para que nosotros recibiéramos salvación y como resultado ellos podrían pues dar también para apoyar a sus hermanos de Jerusalén. Después, en la siguiente sección, a partir del versículo 10 en adelante, Pablo habla de la integridad que es requerida para nosotros como mayordomos de las cosas que Dios nos ha confiado. Es decir, necesitamos manejar el dinero de una manera íntegra, una manera completa, que no tenga duplicidad, para obviamente ser de bendición y evitar malos entendidos, que es lo que vamos hoy a ver a partir del versículo 16. Pablo les dijo varias cuestiones. El dar es voluntario, nadie te tiene que obligar. Eso de los diezmos, ya dijimos, ¿es bíblico? No, la Biblia no te obliga a que des el diezmo. Como cristiano te dice, da lo que propuso tu corazón según lo que tú tienes. Eso es lo que tiene que pasar. Otra es cumplir con el compromiso. Los de Corinto ya habían querido desde hace tiempo dar para la iglesia de Jerusalén, pero no habían tenido la oportunidad. Recordemos por qué, porque Pablo les tuvo que escribir fuerte a los de Corinto. Quizá Pablo había sentido que se habían enojado estas personas y por lo tanto los de Corinto pues presentaron alguna cuestión extraña como resentimiento hacia Pablo, pero después entendieron bien la situación y Pablo se vuelve a sentir en confianza de hablarles a ellos sin mayor problema. Pablo les dijo que todo lo que ellos hubieran dado con entusiasmo era bien recibido, pero según lo que tuvieran. Otra cuestión que tenía como objetivo la ofrenda para la iglesia de Jerusalén es para que hubiera recursos equilibrados en el cuerpo de Cristo. No es para que a unos les faltara y a otros les sobrara. Pero no estamos hablando aquí del marxismo, del comunismo, del socialismo. Eso no es lo que Pablo tiene en mente. Y lo que Pablo quiso es que pues la abundancia de unos les cubriera las necesidades a los que tenían menos. Así como dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento cuando habla del maná, ¿correcto? Y ahora sí, el versículo 16 en adelante es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Versículos 16 y 17 que tenemos aquí en la pantalla nos hablan de que el dar es en sumisión a los pastores o a los líderes cristianos. Es decir, si algún cristiano va a dar en la iglesia, lo que nosotros debemos hacer es confiar en que esas personas lo van a administrar. Y nos surgiría una pregunta: ¿quiénes deben ser los tesoreros o quiénes deben llevar la administración de los recursos en la iglesia? Algunas veces pensamos que está el pastor, los líderes, los ancianos, luego los diáconos, vienen acá a ayudarles a ellos, y después ya una persona que de plano, oye, no queremos nosotros ayudar en la administración del dinero, ¿no se te ocurre a ti ser el administrador de la ofrenda? Pues uno diría, ¿debería ser así o no? En realidad, la ofrenda en estos versículos se le da a personas que tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios, que son personas que tienen un testimonio tremendo. Entonces quizá los que están así en el liderazgo, las principales cuestiones deberían administrar el dinero. Hay quienes decimos no porque somos un desastre en el dinero, pero se debería decir las personas que tienen unas características morales, una alta sabiduría, vamos a decirlo así, que tienen conocimiento amplio de las Escrituras, son los que deben administrar el dinero, como nuestra hermana Mau. Así debería ser. Pablo está diciendo aquí, versículo 16, por lo tanto, gracias a Dios quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. Pablo tenía este deseo de estar con la iglesia. Pablo tenía el ánimo de visitar nuevamente a sus hermanos, pero Pablo por alguna razón no había podido. Recordemos que se le daba la oportunidad allá en Asia Menor de empezar una misión, de empezar un trabajo, pero no se le habían hecho así todas las puertas, se habían cuadrado. Entonces Pablo le dice a Tito, tú ve a la iglesia de Acaya, la iglesia de Corinto, y entonces tú administra esta ofrenda. Primero, pues Pablo le decía a Tito que tenía que visitarlos para poder recibir esta ofrenda. Tito, ¿qué es lo que hizo? Pues dijo, voy a ver a mis hermanos de Corinto, me voy a poner feliz, voy a estar contento de poder estar con ellos, pero aparte, la iglesia iba a tener un líder ahí que pudiera recibir esa iglesia. Tito llevaba la carta que les había escrito Pablo y también Tito iba a recibir
esta ofrenda. Entonces Tito debía ser una persona confiable. Otra cosa es dar con responsabilidad. El dar con responsabilidad implica que somos nosotros buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias se elogian como predicador de la buena noticia. Pablo no menciona quién es este hermano que acompañaba a Tito. Entonces se nos menciona a Tito como primera instancia, a este hermano como segunda persona, pero se dan algunas características de él. Dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, lo elogian. Es la palabra que se utiliza en griego para decir que hablan bien de él, que dicen cosas buenas de esta persona, porque es un predicador de la buena noticia. ¿Qué significa eso? Del evangelio. Es un hermano que acompañó a Tito, que tenía buen testimonio, que no hacía falta decir nada más de él, que los de Corinto podían decir cosas agradables de este hermano, que era una persona fiel, una persona santa, una persona buena, y esta persona era la que iba a acompañar a Tito. Por último, las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Entonces, había varias iglesias que habían dicho, si hay alguien confiable, si hay alguien que se la sepa en cuanto a la administración de los recursos, ¿quién es? Este hermano. Entonces, este hermano iba a acompañar a Tito, quien a su vez le iba a traer la ofrenda a Pablo, y Pablo iba a ser acompañado por estos dos hermanos para llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué creen que Pablo tiene que mencionar esto de la ofrenda? Porque muchas iglesias solamente piensan que los líderes se hacen ricos con la ofrenda. Entonces piensan que se la clavan, piensan que se la quedan, que se la gastan en sus propios deseos y que el pastor pues vive de lo que da la iglesia, ¿no? Como que viven a costas de lo que recupera de la iglesia. Pero Pablo quería que nadie malinterpretara esto. Las iglesias del norte de Grecia, que eran las de Macedonia, y las del sur de Acaya, que era Corinto, estaban entonces juntando dinero, pero necesitaban gente confiable que lo administrara y lo pudiera llevar a los de Jerusalén. Y Pablo quería evitar así malos entendidos. Pablo no quería que la gente pudiera decir que se estaba robando el dinero. Versículo 20 dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Ya dijimos que las tres iglesias del norte, Corinto en el sur, habían dado su ofrenda. Bueno, ahora se quería que los de Corinto dieran esta ofrenda y administraban esta ofrenda de manera sabia estos hermanos. Tenemos cuidado, Pablo les dice, de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. No solamente Pablo quería que, pues Dios, sabemos que estamos haciendo bien las cosas, estamos utilizando bien los recursos, sino también Pablo quería evitar críticas de parte de los hermanos de la iglesia y obviamente pues también parte de las personas que estaban fuera, porque ya saben que si hay gente que critica, hay veces que son los de afuera. Bueno, también los de adentro luego se vuelven medio criticones. Versículo 22 dice, además les enviamos junto con ellos, es decir, con Tito y con este hermano que no se nombra, a otro de nuestros hermanos, es decir, iban tres, que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Se está describiendo aquí una serie de líderes confiables, una serie de personas que estaban pero firmes en su fe. Y estas personas eran quienes iban a administrar la ofrenda de Dios. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Estos tres hombres iban entonces a recoger la ofrenda, la iban a llevar a Pablo y los cuatro la iban a llevar a Jerusalén. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador. ¿Qué significa colaborador? Significa alguien que trabaja junto. Si Pablo no podía estar, entonces Tito era un representante adecuado de Pablo. ¿Quién trabaja conmigo para ayudarlos? Es la definición de colaborador. Y los hermanos que lo acompañan, fueron enviados por las iglesias y noten una característica de estos hombres. ¿Cómo termina este versículo diciendo? Le dan honor a Cristo. Es decir, si nosotros pudiéramos caracterizar la vida de estos hombres, no es de que son muy inteligentes, de que son sabios en el dinero, que son hombres de negocios, que son acérrimos viajeros, que pueden resistir grandes distancias viajando. Pablo quiere que describan en una frase a estos hermanos, entonces utiliza esto. Si los hermanos son confiables, si es porque los mandamos, si es porque queremos evitar que los demás estén con sus habladurías, es porque estos hermanos, ¿qué dice? Le dan honor a Cristo. Imagínense nada más que tu epitafio dijera eso. Vico, en su vida, le daba honor a Cristo. Esa fue la característica. Lore le daba honor a Cristo. Si nosotros viviéramos solamente para dar honor a Cristo, la gente lo vería. Pablo lo pudo ver en estas personas. Pablo tuvo confianza en mandarlos solamente por eso, porque le daban honor a Cristo. Y como resultado de eso, eran hermanos quienes trabajaban arduamente, que daban buen testimonio de ellos, quienes ministraban de manera fiel, que podían ser dignos de confianza, que toda la iglesia podía hablar bien de ellos, porque su vida le daba honor a Cristo. Si nosotros vamos a tener una característica que nos podemos quedar con estos versículos es, ok, podemos administrar la iglesia, podemos servir a la iglesia, podemos ayudar a los hermanos, podemos
evitar habladurías de los demás, pero solamente va a ser por una característica, porque tu vida es aquella que le da honor a Cristo. Es muy sencillo. Teniendo eso en mente, puedes entonces confiar tu ofrenda y decir, yo sé que al dar, la iglesia lo va a administrar de manera correcta. Yo sé que al dar mi ofrenda no se va a repartir a los favoritos del pastor o para los gastos innecesarios, porque yo sé que esas personas tienen su corazón puesto no en sus propios placeres, no en comprarse ropa bonita, no en que anden en un buen carro, sino en dar honor a Cristo. Con eso terminamos el día de hoy. Vico, ¿nos quieres despedir en oración, por favor? Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, porque es vida, es verdad. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerla en práctica en nuestras vidas y que les sea de bendición esta palabra a los hermanos quienes lo vayan a escuchar, Señor, y te agradecemos por este día. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vico. Si Dios nos permite, la siguiente semana hablaremos de el dar como expresión de amor y ya cambiamos hacia el capítulo 9 para hablar de las primeras cosas que habla hasta el versículo 5. Pero hoy nos quedamos del versículo 16 hasta el 24. ¿Sale?